La noche estaba tranquila. Solo el suave zumbido de las viejas farolas llenaba el aire. John caminó a casa después de un largo turno en el taller de reparaciones. Su chaqueta se tensó para protegerse del viento frío. Siempre tomaba el mismo camino pasando las casas vacías, pasando el rincón oscuro donde nadie quería quedarse. Era rutina. Allí nunca ocurrió nada nuevo. Pero esta noche, algo era diferente. A la sombra de un muro roto, vio movimiento. Al principio pensó que era solo un animal callejero. Tal vez un perro buscando comida. Pero cuando miró más de cerca, su corazón se congeló. Cerca de los contenedores de basura estaba agachada una figura, delgada, temblorosa y demasiado pequeña para ser un adulto. Era una niña, pero no una niña humana. Su piel tenía un brillo tenue, como plata pálida bajo la luz de la luna, y sus grandes ojos brillaban débilmente en la oscuridad. John se detuvo. Su primer pensamiento fue darse la vuelta. Esto era un asunto extraterrestre, y a los humanos se les había advertido muchas veces que no se involucraran. Los extraterrestres tenían sus propias reglas, sus propias guerras y sus propios problemas. Pero algo en la forma en que ella abrazó su estómago hizo que él se quedara. Estaba hambrienta, su cuerpo temblaba de debilidad y apenas podía mantenerse sentada. Sus labios se movieron, pero las palabras salieron entrecortadas. No es exactamente un habla humana, sino más bien una mezcla de sonidos. John no los entendía, pero no necesitaba hacerlo. El hambre era universal. La desesperación era universal. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. No había nadie allí para vigilarlo. Sin cámaras, sin vecinos. Eran solo él y ella. Aún así, dudó. Cada historia que había escuchado decía lo mismo. Manténgase alejado de los asuntos extraterrestres. La amabilidad solo te llevará a la muerte. Pero entonces ella lo miró. Sus ojos brillantes estaban húmedos y su cara sucia. Sus manos temblaron mientras susurraba de nuevo. Esta vez el sonido fue suave, débil, casi como una respiración. Por favor. Esa palabra fue suficiente. Juan suspiró. Se acercó y sacó el viejo sándwich de su bolso. No era mucho, solo la cena que había guardado para sí. Se agachó lentamente, con cuidado de no asustarla, y se lo ofreció. Por un momento, se quedó mirando como si no pudiera creer que fuera real. Luego, con manos temblorosas, se inclinó hacia adelante. Sus dedos largos y delgados rozaron su mano por accidente. Fría como el hielo, tomó la comida y le dio un mordisco. Sus dientes eran más afilados que los dientes humanos. Pero ella masticaba con cuidado, casi temiendo que desapareciera. John observaba en silencio. Comía como quien no hubiera probado comida en días, cada bocado desesperado pero suave, como si temiera ser castigada por comer demasiado rápido. Cuando el sándwich se acabó, se quedó sentada un buen rato, con los ojos cerrados y las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Luego susurró de nuevo, esta vez más claro. Las palabras eran extrañas, pero de alguna manera John entendió el significado. Te lo pagaré. Juan parpadeó. No estaba seguro de haberla escuchado bien. ¿Qué? Preguntó suavemente, pero la niña no respondió. Ella se apoyó contra la pared. Su cuerpo temblaba menos ahora y su respiración se hizo más lenta. Ella lo miró una vez más y había algo en sus ojos. Algo viejo, algo poderoso oculto bajo su debilidad. John sintió un escalofrío. Este no era un mendigo común ni un niño perdido. Había algo en ella que tenía peso, como si su promesa fuera más que simple gratitud. Un sonido rompió el momento. A lo lejos, un motor rugió. John se giró rápidamente y vio luces moviéndose en la distancia. Un vehículo elegante, de diseño alienígena, que se mueve lentamente por la calle como un cazador en busca de su presa. John miró hacia atrás a la chica. Ella también lo había visto. Sus ojos se abrieron con miedo. Ella intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Estaba demasiado débil para correr sin pensar.
John se puso delante de ella. Su corazón latía con fuerza. No tenía ningún arma ni ningún plan. Pero él sabía una cosa. Quienquiera que estuviera dentro de ese vehículo extraterrestre no estaba allí para ayudarla. Las luces se acercaron, arrastrándose por las paredes. El aire se puso tenso. John sintió sudor en el cuello. Le susurró a la niña: «Quédate abajo. No te muevas». El vehículo redujo la velocidad. Su motor gruñía como un depredador respirando. John se mantuvo erguido, fingiendo que solo era un transeúnte. Obligó a su cuerpo a no temblar. El vehículo se detuvo como si lo estuviera escaneando. Podía sentir el calor de sus sensores en su piel. Después de un largo momento, siguió su camino, rodando por la calle y desapareciendo en la noche. El sonido de su motor se fue apagando hasta que solo quedó el silencio. John exhaló y sus rodillas casi cedieron. Se volvió hacia la muchacha. Ella lo estaba mirando fijamente. Sus labios se separaron ligeramente, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. «Estás a salvo», susurró John, aunque no estaba seguro de que fuera cierto. Al menos por ahora, la niña presionó su mano contra su pecho, donde su corazón latía débilmente. Luego se inclinó hacia adelante y susurró de nuevo, las mismas palabras pero más fuertes esta vez. Su voz tenía un peso extraño. «Te lo pagaré». John no sabía por qué, pero esas palabras resonaron en lo más profundo de él. Parecían menos una promesa y más una advertencia. Él la miró y se preguntó qué clase de extraterrestre acababa de salvar y qué significaba el pago en su mundo. La noche ya no se sentía tranquila. Se sentía pesado, como si algo más grande recién hubiera comenzado. Y John sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, la calle estaba vacía. John se encontraba en la misma esquina donde había visto a la chica extraterrestre. La pared rota, los contenedores de basura, todo en silencio ahora. Era casi como si nunca hubiera estado allí. Tocó el lugar donde ella había estado sentada, todavía frío por la noche, y sintió un extraño vacío dentro de él. Ya antes había dado comida a desconocidos, trabajadores hambrientos. Quedaron niños, pero ninguno de ellos dejó jamás una huella semejante. Había algo en sus ojos brillantes y en su manera de susurrar. «Te lo pagaré», que no lo dejaba en la mente. Llevó esas palabras consigo todo el día. En el taller de reparaciones, su amigo Mark notó su silencio. «Pareces angustiado», dijo Mark, limpiándose la grasa de las manos. «No me digas que viste otra patrulla extraterrestre anoche». Juan dudó. No quería hablar de ello, pero se le escapó la palabra. «Vi a alguien. No es un soldado, no es una criminal, solo una niña. Ella estaba muriendo de hambre». Mark se rió. «¿Extraterrestres? ¿Hambriento? No bromees. Ellos dirigen imperios. Poseen barcos del tamaño de ciudades. Si ella se estuviera muriendo de hambre. Ella no era nadie importante». John negó con la cabeza. «Ella no era común y corriente, Mark. Había algo en ella». «Entonces será mejor que te mantengas alejado», advirtió Mark, ahora con tono cortante. «No quieres problemas con extraterrestres. Sus problemas no son nuestros problemas, y ser amable con la persona equivocada puede hacer que te maten». Pero John no podía olvidar su rostro. Esa noche, regresó al mismo rincón. Esperó durante horas, esperando que ella apareciera nuevamente. Pero las sombras no le dijeron nada. La calle permaneció vacía. Durante días buscó, preguntando en voz baja en el mercado si alguien había visto a una delgada chica extraterrestre de piel plateada y ojos brillantes. La mayoría de la gente meneó la cabeza. Algunos se rieron y dijeron que era un sueño. Un viejo comerciante escupió en el suelo. «Si ves a uno así, corre, muchacho. Corre antes de que los cazadores te encuentren a ti también». John dejó de preguntar. Cuanto más buscaba, más claro lo veía. A nadie le importó. Ella era invisible para el mundo. Solo otra vida desperdiciada que solo él recordaba.
y sentía como un peso secreto presionándolo. Una semana después, todo cambió. Era una noche lluviosa. Las calles de la ciudad estaban resbaladizas y brillantes. John estaba caminando hacia casa cuando notó un extraño zumbido en el aire. No es el sonido de máquinas humanas, sino algo más profundo y más agudo. Dobló una esquina y se quedó congelado. 3 figuras extraterrestres estaban de pie cerca de la pared, el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Eran altos, llevaban armadura y sus cascos brillaban con líneas azules. Sus voces eran ásperas mientras hablaban en su propia lengua, escaneando el área. Uno de ellos se arrodilló y tocó el suelo donde una vez había estado sentada. Como si siguiera su rastro, el corazón de John latía con fuerza. Retrocedió hasta las sombras. Tenga cuidado de no hacer ruido. Los soldados parecían peligrosos y él supo al instante que la estaban cazando. Luego, a través de la lluvia, oyó movimiento arriba. Él levantó la mirada y la vio, la misma chica alienígena agachada en el techo. Su piel plateada parecía opaca bajo la lluvia y sus ojos estaban muy abiertos por el miedo. Ella intentaba permanecer en silencio, pero John podía ver que estaba demasiado débil para moverse mucho. Los soldados se dispersaron en busca. Sus escáneres recorrieron toda la calle. Rayos de luz atravesando la lluvia. Pronto mirarían hacia arriba. Pronto la encontrarían. La mente de John corría. Si se quedaba callado se la llevarían. Su vida volvería a la normalidad, segura, intacta. Pero recordó cómo ella le había susurrado, por favor, y cómo le había prometido pagarle. Sin pensarlo, John salió a la calle. Los soldados se quedaron paralizados, con sus escáneres fijos en él. ¿Qué haces aquí, humano?, ladró uno, con su traductor zumbando. John se obligó a sonreír. Mi tienda, dijo con calma, señalando hacia atrás. Estaba cerrando tarde. Creí oír algo en la basura. Se encogió de hombros como si nada, intentando parecer descuidado. Los soldados lo observaron con recelo. El zumbido de sus cascos llenó el aire a medida que se acercaba. Tan cerca, que John pudo oler el extraño metal de su armadura. Por un momento creyó que lo abatirían. Entonces, lentamente, el líder levantó la mano. Vete a casa, dijo con frialdad. Este lugar no es para ti. John asintió rápidamente. Se dio la vuelta y se alejó, con paso firme, aunque el miedo le retumbaba en el pecho. No miró atrás hasta llegar a la esquina. Solo entonces se atrevió a mirar por encima del hombro. Los soldados seguían buscando, pero la chica se había ido. Había aprovechado la distracción para escabullirse bajo la lluvia. John se apoyó en la pared, con la respiración entrecortada. Sabía que acababa de dar un paso peligroso en asuntos extraterrestres. Lo más inteligente sería detenerse para olvidar, pero en el fondo, sintió que el vínculo invisible se estrechaba esa noche. Mientras yacía despierto en su pequeño apartamento, oyó un suave golpe en la ventana. La abrió lentamente, y allí estaba ella, empapada por la lluvia, con el cabello plateado pegado a la cara. Sus ojos brillantes lo miraron con algo nuevo. No solo hambre, sino confianza, susurró de nuevo, con voz más fuerte esta vez. Te arriesgaste por mí, te lo pagaré. John la miró fijamente, comprendiendo lo que significara pagar en su mundo. No era una promesa pequeña. Era un voto grabado en la oscuridad. Una promesa que lo arrastraría a una historia mucho más grande de lo que podía imaginar. Afuera llovía con más fuerza, y la ciudad dormía, inconsciente de que algo importante acababa de sellarse en la quietud de la noche. Pasaron los años. Las estaciones cambiaron y la ciudad alrededor de John siguió avanzando. Las luces de neón se volvieron más brillantes, las máquinas más rápidas y las patrullas alienígenas se convirtieron en algo normal en las calles. Pero la vida de John seguía siendo sencilla. Reparando motores viejos, remendando máquinas averiadas y manteniendo la cabeza gacha, a veces hasta altas horas de la noche. Pensó en ella,
la alienígena hambrienta de piel plateada y ojos brillantes. Se preguntó si habría sobrevivido. Si realmente había cumplido su promesa, susurró tantas veces, «Te lo pagaré. Tú». Pero el tiempo le quitó recuerdos, y finalmente se convenció de que no había sido más que un momento extraño. Un breve cruce de dos vidas que nunca estaban destinadas a volver a encontrarse. Entonces, una tarde cualquiera, todo cambió. Jon cerraba la tienda temprano, limpiándose la grasa de las manos. Cuando el suelo afuera comenzó a retumbar, al principio pensó que era solo otra nave de transporte que pasaba. Pero luego el ruido se hizo más fuerte, más pesado, hasta que el cristal de sus ventanas vibró. Salió y se quedó paralizado. Un largo carruaje negro flotaba sobre la calle. A diferencia de cualquier máquina que hubiera visto, su superficie era lisa y brillante, cubierta de símbolos alienígenas. Soldados con armaduras oscuras caminaban junto a él, sus armas brillando débilmente. La multitud se dispersó. Gente escondida tras puertas y atrayendo a sus hijos. Todos sabían que esta no era una patrulla común. Esto era algo más elevado, algo peligroso. El carruaje redujo la velocidad y se detuvo justo frente a la tienda de Jon. Sintió una opresión en el pecho. No tenía ninguna razón para ser importante. Ninguna razón para que los alienígenas lo buscaran. Sin embargo, allí estaban, justo en su puerta. El lateral del carruaje se abrió. Un suave la luz se derramó. Y desde adentro apareció una figura. El corazón de Jon se detuvo. Era ella. No la chica hambrienta que recordaba. No la figura temblorosa bajo la lluvia, sino alguien transformado. Su piel plateada. Brillaba como metal pulido. Su largo cabello fluía con una luz tenue. Sus ojos aún brillaban, pero ahora transmitían fuerza, poder y autoridad. Vestía ropas de la realeza. Capas de tela similar a la seda y bordes dorados. A su alrededor había guardias con armadura, esperando su orden. La calle quedó en silencio. Todos los que observaban sintieron el peso de su presencia. Algunos susurraron, algunos inclinaron la cabeza. Otros solo miraron conmocionados. Miró a Jon y por un momento, su fuerte máscara real se quebró en una leve sonrisa. Una sonrisa que él recordaba, pequeña y frágil. La misma que ella le había dado cuando se comió su sándwich años atrás. Humana, dijo, su voz tranquila pero con un poder que hizo que el guardia se tensara. ¿Te acuerdas de mí? Jon no podía respirar. Le temblaban las manos. Asintió lentamente. Eras la chica, la que, se detuvo, las palabras atrapadas en su garganta. Sí, susurró, sus ojos se suavizaron solo por un instante antes de endurecerse de nuevo. Me alimentaste cuando nadie más lo hizo. Te arriesgaste cuando los soldados me persiguieron. Esa deuda no ha sido olvidada. Sus palabras cortaron el aire como fuego. Todos en la calle se quedaron sin aliento. La gente intercambió miradas de incredulidad. Un noble alienígena admitiendo una deuda con un humano era inaudito. Jon retrocedió, sin saber si esto era un sueño. No necesitas pagarme, dijo rápidamente. No fue nada. Solo, levantó la mano, silenciándolo. No entiendes la ley de mi pueblo. Una vida salvada es un vínculo que no se puede romper. Ignorarlo me avergonzaría a mí y a mi casa. Juré pagarte. Y hoy empiezo. Su guardia se adelantó, colocando un pesado cofre a los pies de Jota. La tapa se abrió para revelar cristales brillantes, monedas relucientes y metales más valiosos que cualquier cosa que hubiera visto. Riquezas más allá de su imaginación, suficientes para comprar no solo su tienda, sino toda la calle. La multitud jadeó aún más fuerte. Algunos murmuró con envidia, otros con miedo. Jon miró el tesoro, pero negó con la cabeza. No quiero esto. No lo necesito. Ella lo miró de nuevo, entrecerrando sus brillantes ojos. Todavía no lo entiendes. Jon, esto no es una recompensa. Es solo el principio.
La forma en que pronunció su nombre lo sobresaltó. Nunca se lo había dicho, pero ella lo sabía, como si lo hubiera aprendido todo sobre él en su ausencia. Sus guardias cerraron el cofre y lo volvieron a levantar. Ella se acercó, bajando la voz para que solo él pudiera oírla. Tu bondad cambió más de lo que crees. Gracias a ti, sobreviví para ocupar mi lugar. Gracias a ti, regresé con mi gente, no como un mendigo, sino como algo más grande. Y gracias a ti, mi futuro se ha reescrito. El pecho de Jon se apretó. Sintió orgullo y miedo al oír sus palabras. ¿Qué quieres decir? Él preguntó. Ella se inclinó más cerca y sus ojos brillaron más. Quiero decir, tu recompensa no es riqueza. Es el destino. Y el destino no te dejará escapar. La multitud contuvo la respiración mientras ella se volvía hacia sus guardias. Su voz sonó aguda y autoritaria. Este humano está bajo mi protección. Quien lo toca, me toca a mí. Los jadeos llenaron el aire. Algunas personas cayeron de rodillas. Los soldados saludaron. Toda la calle se congeló cuando el significado cayó en la cuenta. Jon, un mecánico humano común y corriente, acababa de ser declarado intocable bajo la ley real extranjera. El mundo de Jon se inclinó. Apenas podía mantenerse en pie mientras la realidad se apoderaba de él. Le había dado comida a una niña hambrienta años atrás, y ahora ella había regresado como realeza, atándolo a una deuda que podría sacudir mundos, y en lo profundo sentía el peso de su promesa más que nunca. No solo un voto de gratitud, sino algo más grande, algo peligroso. Cuando las puertas del carruaje se cerraron y ella volvió a entrar, sus últimas palabras resonaron en su mente. Tu vida ya no es solo tuya, Jon. Pronto verás lo que significa ser recompensado. El carruaje se levantó, dejando atrás silencio y susurros temblorosos. Jon estaba solo en la calle, con las manos temblando. El mundo había cambiado y él sabía que esto era solo el comienzo. Jon no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, no el de la niña hambrienta que una vez salvó, pero la poderosa mujer que había regresado en un carruaje real, sus ojos brillantes, su voz autoritaria, sus extrañas palabras, todo eso presionó su mente. Tu recompensa es el destino, había dicho. Esas palabras se negaron a abandonarlo. Al día siguiente, los rumores se extendieron como el fuego. Los vecinos cuchicheaban afuera de su tienda. Algunos dijeron que había vendido su alma a los extraterrestres. Otros creían que se había casado con alguien de la realeza. Algunos incluso dijeron que era un espía. Jon intentó ignorarlos, pero el miedo en sus voces era real. Ningún humano quería la atención de los nobles alienígenas. Al anochecer, su puerta tembló con un fuerte golpe. Cuando Jon lo abrió, 2 guardias alienígenas estaban de pie, sus armaduras brillaban débilmente en la oscuridad. Detrás de ellos, ella dio un paso adelante. Ven, dijo simplemente. No había ninguna pregunta en su voz. Solo el mando. Jon dudó. ¿Dónde aprender la verdad? Ella respondió. Mereces saber el peso de tu bondad. Antes de que pudiera discutir, los guardias lo guiaron afuera. El carruaje esperaba de nuevo, brillando con símbolos extraños. Subió dentro con el corazón palpitando con fuerza. El interior no era nada como lo esperaba. Una luz suave flotaba en el aire. La pared se movió como un tejido vivo y los símbolos brillaron débilmente mientras ella se sentaba frente a él. Su postura elegante, su mirada inquebrantable. Me salvaste una vez, comenzó con voz tranquila. Pero nunca supiste quién era realmente. Jon se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas. Entonces dímelo ahora. Cerró los ojos por un momento y luego los abrió lentamente. Mi nombre es Alara, hija del alto asiento de la corte de Astralis. Yo no era solo un mendigo. Estaba en el exilio, perseguido por mi propia sangre. Querían matarme antes de poder reclamar mi derecho de nacimiento. El pecho de Jon se apretó.
Recordó a los soldados que registraban la calle años atrás. El miedo en sus ojos brillantes. Así que te estaban cazando a ti, a tu propia gente. Ella asintió. Sí, y sin vuestra bondad, me habría muerto de hambre en las sombras. Me habrían capturado y ejecutado en silencio. Mi pueblo nunca hubiera conocido la verdad. Su mirada se agudizó. Pero porque me alimentaste, porque me protegiste, viví. Yo luché. Y regresé para reclamar mi lugar. Ahora me erijo como uno de los gobernantes de la corte de Astralis. Jon la miró fijamente, con una profunda conmoción en el pecho. ¿Estás diciendo que mi único acto te mantuvo con vida el tiempo suficiente para convertirte en esto? Sí, dijo. Ella con firmeza. En la ley de mi pueblo tal deuda no puede desvanecerse. Me ata a ti hasta que el equilibrio esté completo. Jon intentó reír, pero se le quebró la voz. Entonces, ¿por qué me traes un tesoro? ¿Por qué guardias? ¿Por qué todo esto? Su expresión se oscureció. Porque la deuda que tengo contigo no es sencilla. No es oro, ni cristales. Es vida por vida, destino por destino. No puedo pagarte con riquezas. Debo pagarte con mi futuro. Y eso significa que ahora estás atado a mi mundo. A Jon se le cortó la respiración. ¿Atado? ¿Cómo? Antes de que pudiera responder, el carruaje se sacudió. Un fuerte estruendo resonó afuera. Sellara se puso de pie al instante, con los ojos encendidos. Las paredes del vagón se desplazaron para mostrar una vista exterior. Naves extraterrestres surcaban el cielo, persiguiéndose unas a otras como depredadores. Explosiones de energía iluminaron la noche. Jon se aferró al asiento. ¿Lo que está sucediendo? Los guardias de Silara sacaron sus armas. Lista para la batalla, colocó una mano en la pared y extraños símbolos brillaron bajo su toque. Guerra, susurró. Mis primos, que una vez me persiguieron, no se han rendido. Saben que sobreviví. Saben que regresé. Y ahora buscan destruir todo lo que he reclamado. El carruaje se sacudió cuando algo explotó cerca. Jon cayó hacia adelante y se agarró al suelo. Su mente daba vueltas. Él era solo un mecánico, un don nadie. ¿Por qué estaba él aquí? Sellara se inclinó, agarró su brazo y sus ojos se clavaron en los de él. Por eso no puedes correr. Jon, en el momento en que me diste comida, te metiste dentro de una historia que no terminará hasta que alguno de nosotros lo haga. Tu amabilidad tiene peso. Me cambió a mí y ahora te cambia a ti. Jon intentó retroceder mientras el miedo crecía en su pecho. Yo no pedí esto, yo no quería. No elegiste, ella lo interrumpió con voz cortante. Pero el destino te eligió a ti. Y al destino no le importa la elección. El carruaje avanzó rugiendo y los soldados gritaban en una lengua extraña. Las luces destellaron afuera mientras los barcos chocaban en el cielo. Salara se mantuvo erguida, su presencia inquebrantable incluso cuando el mundo a su alrededor temblaba. Finalmente, el carruaje se liberó de la batalla y se elevó más alto hacia las nubes. El ruido se desvaneció, quedando solo el zumbido de los motores. Sellara se volvió hacia Jon. Su voz más suave ahora. Yo te protegeré. Así como una vez me protegiste, ese es mi voto. Pero entienda esto, el reembolso no es seguridad. El pago es el destino, y el destino exige más de lo que crees. Jon se sentó en silencio, con el pecho apretado. Quería negarlo, alejarse, regresar a su tranquila tienda. Pero en el fondo sabía que no había escapatoria. La había salvado una vez en la oscuridad, y ahora la oscuridad lo había seguido hasta las estrellas. Sara lo miró una última vez antes de que el carruaje descendiera a un valle oculto donde torres de luz perforaban el cielo. Bienvenido a mi mundo, Jon, dijo ella, con una voz que era al mismo tiempo promesa y advertencia. A partir de este momento, tu bondad pertenece a la galaxia. Las manos de Jon temblaban mientras miraba la ciudad alienígena que se alzaba ante él, brillando con una belleza imposible. Entonces supo que la deuda ya no era de comida ni de supervivencia.
Se trataba de secretos, linajes y poderes que se extendían a través de las estrellas. Y acababa de entrar en una tormenta que no lo dejaba ir. La ciudad alienígena brillaba como un sueño y una pesadilla al mismo tiempo. Torres de plata y cristal perforaban el cielo. Puentes de luz los conectaban y naves voladoras flotaban silenciosamente sobre ellos. John nunca había visto tanta belleza. Sin embargo, podía sentir el peso del peligro en cada rincón. El carruaje de Silara atravesaba la ciudad sin detenerse. Los soldados hicieron una reverencia a su paso. Los ciudadanos bajaron la cabeza. John observó con incredulidad. Ella no solo era importante, era poderosa. Se preguntaba constantemente como la misma muchacha hambrienta que una vez estuvo sentada junto a un muro roto ahora podía comandar un imperio entero. Dentro del carruaje, Silara estaba sentada frente a él, con sus ojos tranquilos pero agudos. Ella lo estudió como si estuviera buscando algo oculto. ¿Me tienes miedo, John? Ella preguntó de repente. Él dudó y luego asintió. Sí. Sus labios se curvaron en la más leve sonrisa. Bien. El miedo es honesto mejor que el falso respeto. John frunció el ceño. ¿Por qué me has traído aquí? No soy un soldado ni un gobernante. Solo soy un mecánico. No pertenezco a este mundo tuyo. Sara se acercó, con la mirada fija y brillante, porque la recompensa no se trata de lo que eres. Se trata de lo que puedes llegar a ser. La bondad que me brindaste creó un vínculo. Ese vínculo no se puede romper ni aunque lo desees. Y ahora se acerca la guerra. No la afrontaré sin ti. A John se le revolvió el estómago. ¿Guerra? ¿Te refieres a esos barcos de anoche? Sí, respondió con voz fría. Mis rivales, mi propia sangre. Quieren mi trono. Quieren borrarme. Pero sobreviví gracias a ti. Y ahora también te temen. Aunque ni siquiera saben por qué. John la miró confundido. ¿Por qué me temerían? Porque lo declaré, dijo Sara con tono feroz. Les dije que este humano está bajo mi protección. Eso significa que estás atado a mi casa. A mi vida para matarme. Tienen que matarte. Y ellos saben si te hacen daño. Quemaré mundos hasta reducirlos a cenizas. Eso te hace peligroso. Incluso sin levantar un arma, John negó con la cabeza. Nunca pedí esto. La voz de Solar se suavizó. Y nunca te pedí tu sándwich esa noche, pero me lo diste. Y en ese momento, lo cambiaste todo. El carruaje se detuvo ante un vasto salón. Soldados se alineaban en los escalones. Estandartes de luz brillante ondeaban en el aire. Salara se levantó, con una presencia majestuosa. Ven, John. Hoy verás lo que significa la amistad en mi mundo y lo que exige la guerra. John lo siguió a regañadientes. Sus botas resonaron en el suelo de cristal del salón. Dentro, nobles alienígenas estaban sentados en círculo, con los ojos llenos de sospecha. Sus susurros llenaron la sala cuando Salara entró con John a su lado. ¿Por qué lo trajiste? Siseó un noble. Un humano. Impuro, indigno, se burló otro. ¿Es esta tu recompensa? ¿Avergonzar tu sangre con una mascota? La mirada de Solar se volvió afilada como una espada. Levantó la mano, y el silencio aplastó la sala. Su voz sonó clara. Esta humana no es una mascota. Él es la razón por la que vivo. Sin él, no podría estar aquí ante vosotros. Sin él yo no gobernaría. Su bondad me une, y a través de mí los une a todos ustedes. Los nobles se movieron inquietos. Algunos miraron fijamente a John. Otros miraron hacia otro lado. Uno se erguía alto y orgulloso, su armadura brillaba. Nos insultas, Salara. Un ser humano no puede estar entre nosotros. Esto es debilidad, y la debilidad destruye imperios. Los guardias de Sara se movieron instantáneamente, pero ella levantó la mano para detenerlos. Ella miró al noble fríamente. Debilidad. Entonces ponlo a prueba. Si no es nada, caerá.
Si está destinado a permanecer en pie, entonces el destino decidirá. El noble se burló e hizo un gesto hacia Jon. Déjale demostrar lo que vale en el círculo. El corazón de Jon se hundió. ¿Círculo? ¿Qué círculo? Los ojos de Sellar se encontraron con los suyos. Calma pero firme. Es una prueba. Te pondrán a prueba, pero yo estaré contigo. Créeme, Jon. Como una vez confié en ti. El suelo del salón se movió y los símbolos brillaron bajo sus pies. Se formó un círculo de luz, amplio e interminable. Aparecieron armas a lo largo del borde. Espadas, bastones y extrañas herramientas alienígenas. Los nobles se inclinaron hacia adelante, ávidos de sangre. La mano de Jon tembló. Solara, no puedo luchar contra esta gente. Yo arreglo máquinas. No soy un guerrero. Ella se puso a su lado y le colocó una espada brillante en la mano. Su voz era firme. No necesitas ser un guerrero. Lo único que tienes que hacer es estar de pie. Eso es suficiente. El noble entró en el círculo. Su arma brillaba y sus ojos ardían de odio. Que el ser humano demuestre su valor o muera como prueba de su estupidez. El pecho de Jon palpitaba con fuerza. Nunca antes había sostenido un arma. Su palma sudaba, pero mientras el noble avanzaba, recordó aquella noche, la muchacha hambrienta, el por favor susurrado y la promesa de te lo pagaré, apretó su agarre, el miedo y la determinación mezclándose en su interior. El círculo brilló más. El juicio había comenzado y, por primera vez, Jon se dio cuenta de que esta deuda de bondad no se trataba solo de amistad o de pago. Se trataba de sobrevivir en una galaxia que quería aplastarlo. El círculo de luz pulsaba bajo los pies de Jota. Su corazón latía con fuerza mientras el noble alienígena lo rodeaba. Con la hoja levantada, los ojos brillando con furia fría. A su alrededor, los nobles susurraban, esperando que el humano fracasara. Esperando la vergüenza de Solara, Jon sostuvo el arma que Solara le había dado. Su peso no era adecuado en sus manos, era más pesado que cualquier herramienta con la que hubiera trabajado alguna vez. Sabía que no podía ganar una pelea contra un guerrero entrenado. Pero también sabía que no podía dar marcha atrás. No con Solara parada detrás de él, con su mirada firme e inquebrantable. El noble se abalanzó y su espada destelló. Jon se tambaleó hacia atrás y apenas pudo levantar su arma a tiempo. Saltaron chispas cuando el metal chocó. El impacto sacudió sus brazos y el dolor le recorrió las manos. Apretó los dientes y aguantó. Los nobles se negaron a caer y se rieron. Mira lo débil que está, murmuró uno. Él morirá en un suspiro, pero Jon no cayó. Se tambaleó, recuperó el equilibrio y volvió a enfrentarse al noble. Su pecho ardía de miedo. Pero algo más surgió también en su interior. Un fuego tenaz. El mismo fuego que le hizo ofrecer comida a una niña hambrienta años atrás. El noble volvió a golpear con más fuerza. Jon se giró a un lado y la hoja le rozó el brazo. Un dolor que lo atravesaba. Siseó, pero siguió moviéndose. Su cuerpo era torpe, pero su mente se agudizó. Cada reparación que había hecho, cada máquina que había arreglado le había enseñado una lección. Sobrevive pensando, no con fuerza bruta. Se fijó en el ritmo del noble. Rápido, luego pausa, luego golpea una y otra vez, como una máquina con engranajes. Predecible si miras con suficiente atención. La siguiente vez que el noble se abalanzó, Jon se agachó en lugar de bloquearlo. Su espada arañó la armadura del noble, no profundamente, pero lo suficiente como para provocar jadeos entre la multitud que observaba. Los labios de Sellara se curvaron levemente y el orgullo brilló en sus ojos brillantes. El noble gruñó ahora, atacando con rabia. Sus cambios de ritmo se volvieron salvajes. Quería acabar con ello rápidamente. Pero la tenaz defensa de Jon lo frenó. Golpe tras golpe, Jon apenas sobrevivió. El sudor le corría por los ojos y le dolían los brazos, pero se negaba a caer. Finalmente, el noble levantó su espada para asestar un golpe mortal.
La multitud se inclinó hacia adelante, sin aliento. El cuerpo de Jon gritó de miedo. Pero en ese momento, escuchó la voz de Solara, suave pero clara, cortando el ruido. Ponte de pie, Jon. Quédate ahí como una vez lo hiciste conmigo. El recuerdo regresó. Él estuvo frente a los cazadores alienígenas hace años, protegiéndola con nada más que coraje. Sin armas, sin fuerza, solo negativa a moverse. Jon levantó su espada y atrapó el golpe. El impacto le atravesó los huesos, pero resistió. Se quedó de pie, con los pies plantados como piedras y los ojos fijos en el noble. Al negarse a ceder, la sala quedó en silencio. El noble gruñó, pero no pudo derribar a Jon. El humano permaneció de pie, temblando, pero al fin intacto. Sellara dio un paso adelante, levantando la mano. Basta, ordenó ella, con la voz quebrada como un trueno. El círculo se oscureció. El noble se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado y los ojos ardían de furia. Pero bajó su arma. La mirada de Sellara recorrió todo el pasillo. Ya ves, dijo ella con voz aguda. No necesita matar. No necesita conquistar. Solo necesita resistir. Y se ha enfrentado a uno de ustedes. Eso es suficiente. La sala se llenó de susurros. Algunos nobles miraron fijamente, otros apartaron la vista, pero ninguno pudo negar lo que había visto. El humano no había caído, y en su ley, eso era prueba de fortaleza. Jon dejó caer el arma. Sus manos temblaban y su cuerpo estaba dolorido por el agotamiento. Solara se acercó a él, su mano rozó su hombro, su toque era cálido y firme. Lo hiciste bien, dijo ella suavemente. Solo para él. No solo se lo demostraste a ellos, sino a ti mismo. Jon la miró con voz débil. No gané, simplemente sobreviví. Los ojos de Solara se suavizaron. A veces la supervivencia es la mayor victoria. Esa noche, en el silencio de su habitación privada, Solara volvió a hablar, pero esta vez su voz no tenía ningún tono real, solo honestidad. Juan, ¿sabes por qué el reembolso significa tanto para mí? Él negó con la cabeza, todavía cansado. Ella miró hacia otro lado. Su cabello plateado brillaba débilmente bajo la suave luz. Porque cuando me diste comida, no solo me salvaste la vida. Me diste dignidad. En ese momento, yo no era un exiliado perseguido. No soy un mendigo. Me vieron. Me cuidaron. Eso es algo que nunca podré olvidar. El pecho de Jon se apretó. Nunca pensó que su pequeño acto significara tanto. Pero al escuchar sus palabras, se dio cuenta de que había sido más que amabilidad. Había sido esperanza. Los ojos de Sellara brillaron mientras susurraba. Gente cree que la deuda de vida es sagrada. Pero lo que te debo no es solo ley. Es corazón. Me cargaste cuando no era nada, y ahora no puedo imaginar un futuro sin que estés a mi lado. Sus palabras lo golpearon más fuerte que la espada del noble. Él no sabía qué decir. Él solo sintió la verdad. Un vínculo más profundo que la cultura, más profundo que las especies externas. Las luces de la ciudad brillaban, pero dentro de la cámara, el silencio era cálido, lleno de un significado tácito. Por primera vez, Jon se dio cuenta de que el pago ya no era una cuestión de supervivencia o de guerra. Se trataba de ella, de la confianza, de algo que nunca había esperado encontrar en las frías estrellas. Y en los ojos brillantes de Solara, él también lo vio. La deuda del corazón. El cielo nocturno sobre la ciudad alienígena ardía en fuego. Las naves enemigas llenaban los cielos, con sus armas encendidas. Las torres temblaron mientras las explosiones rasgaban el aire. La guerra que habíamos advertido finalmente había llegado. Jon estaba de pie en el balcón de su gran salón. Mientras contemplaba el caos, su corazón se aceleró. Nunca había visto tanta destrucción. Barcos más grandes que montañas chocaron en el cielo. Los soldados llenaban las calles de abajo, gritando órdenes y corriendo a defender el palacio.
Sellara entró, ahora con armadura, su piel plateada brillando bajo las luces de batalla. Ella parecía feroz, imparable, sus ojos brillantes fijos en él. «Ya es hora», dijo. Jon se giró hacia ella con pánico en su voz. «¿Hora de qué?» «No soy una luchadora, Sara. No puedo detener esto». Ella se acercó más, su voz tranquila pero aguda. «Ya lo tienes, Jon. Me diste vida cuando no tenía ninguna. Me diste coraje cuando solo tenía miedo. Esta noche te lo pagaré completamente esta noche. Tu bondad se convierte en poder». Antes de que pudiera responder, el palacio tembló. Una explosión atravesó el muro exterior. Los soldados gritaron cuando las tropas enemigas irrumpieron en el interior. Los nobles rivales habían enviado a sus mejores guerreros, gigantes con armadura y espadas brillantes. Sellara levantó su arma, su voz un rugido: «Conmigo». Sus guardias avanzaron rápidamente y la sala estalló en batalla. Jon agarró un bastón caído, con las manos temblando. Sabía que no podía luchar como ellos, pero se negó a esconderse. Ya había estado una vez en las sombras de una calle, y volvería a estarlo ahora. Los soldados enemigos avanzaron. Uno de ellos levantó su espada hacia Salara. Jon se adelantó sin pensar. La hoja golpeó su bastón y el impacto casi lo hizo caer al suelo. El dolor le recorrió los brazos, pero se mantuvo firme, negándose a dejarla caer. La espada de Solara destelló y cortó al soldado. Ella miró a Jon con ojos feroces. «Aún estás en pie», susurró. «Siempre», jadeó Jon, con el pecho ardiendo de miedo y fuego. La batalla continuó y un enemigo tras otro avanzaba. El palacio se estremecía con truenos por cada guardia que caía. Otro enemigo tomó su lugar. Parecía interminable y sin esperanza. Pero entonces, Salara levantó la mano en alto. Símbolos ardían en su armadura. El salón se llenó de luz. Su voz resonó a través del caos. «Poderoso, imponente, antiguo. Este humano es mi protector, mi vínculo, mi voto. Hacerle daño es enfrentarte a mí, y yo soy tu perdición». Los enemigos vacilaron y el miedo se reflejó en sus ojos brillantes. Incluso en la guerra, sus palabras tenían peso. La ley los ataba, y la ley temía su declaración. Jon la miró con asombro. La muchacha hambrienta a la que una vez le dio comida ahora parecía una diosa de la guerra. Su poder, su voz, su presencia. Todo ardía con la promesa que había hecho años atrás. Aún así, los enemigos siguieron avanzando. Desesperado, el salón se llenó de humo y sangre. El bastón de Jon se rompió en sus manos. Cayó de rodillas, con la respiración entrecortada. Sara corrió hacia él y le agarró el brazo. «No puedes caer», susurró, su voz temblando por primera vez. «No tú. No el que me dio la vida». Jon la miró y sus fuerzas se desvanecieron. «No quiero tesoros, Solara. No quiero tronos. Todo lo que siempre quise fue que vivieras». Sus ojos se llenaron de lágrimas y brillaron como fuego. Ella presionó su frente contra la de él, susurrando palabras que él apenas entendía. Palabras de su pueblo, palabras de unión. La sala estalló con una luz cegadora. Los soldados enemigos gritaron y sus armas cayeron. El poder de su voto surgió como una tormenta. Su declaración quedó grabada en el aire. Un vínculo de vida, inquebrantable, imparable. Los enemigos huyeron y sus naves retrocedieron hacia el cielo. La guerra no había terminado, pero el palacio se salvó. La ciudad permaneció en pie, y el reclamo de Salara permaneció intacto. El silencio llenó la sala. Los cuerpos yacían esparcidos y el humo se elevaba a través de las paredes rotas. Jon se apoyó en ella, débil pero vivo. Sellara lo abrazó como si fuera lo único que quedaba en el universo. «Me diste vida en la oscuridad», susurró, con voz suave y temblorosa. «Y yo te he dado el mío a cambio. La deuda está completa, Jon, pero mi corazón es tuyo sin deuda alguna,
la miró John con el cansancio reflejado en sus ojos. Entonces ya no lo llames pago, susurró. Llámalo de otra manera. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Una sonrisa que atravesó el humo y la sangre. Entonces llámalo amor, dijo ella, con sus ojos brillantes y suaves. Porque en eso se ha convertido tu bondad. Afuera, el cielo seguía ardiendo. Pero dentro del palacio destrozado, algo más fuerte se alzaba. Un vínculo forjado no por el poder, ni por la ley, sino por el simple acto de bondad compartido entre una niña hambrienta y un humano que se negó a darle la espalda. Y en ese vínculo, una galaxia temblando en guerra encontró una chispa de esperanza.